Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El temor del Señor conduce a la vida. Feliz y bendecido martes, querida familia, queridos hijos, 5 de enero. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 6, versículo 34 al 44 de San Marcos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces los mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. La gente se acomodó por 2 grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos, para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras. También lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 2 ideas, queridos hijos, de este hermoso evangelio que el Señor nos regala para este día. Primero, ¿qué tipo de compasión era la que la gente esperaba de Jesús? ¿Qué era lo que la gente hacía que buscara a Jesús? ¿Qué era lo que hizo que la gente estuviera agolpada sobre Jesús? ¿Comida? ¿El alimento material que les llenara el estómago? No. Dice el texto claramente que Jesús sintió compasión porque andaba como oveja sin pastor y empezó a enseñarles. Y no dice que sintió compasión y se puso a darles comida. O sea, lo que hizo que la gente se acercara a Jesús fue buscar el alimento del alma, buscar el alimento espiritual, buscar el alimento de Dios, buscar el alimento interior. Eso fue lo que hizo que la gente se acercara a Jesús. Eso fue lo que hizo que la gente no le importara alejarse de su casa, no le importara o no se preocupara tanto por la comida material. Por eso estoy totalmente seguro que nosotros, los sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos, tenemos que tener en claro eso hoy. Hoy la gente viene a nosotros, hoy la gente se acerca a nosotros, se acerca a las personas que estamos más cerca de Dios y conocemos de Dios, a buscar ese alimento espiritual, a buscar ese alimento del alma, a buscar ese alimento de Dios, a buscar ese alimento interior. Si queremos verdaderamente imitar a Jesús, tenemos que preocuparnos no tanto por el alimento material de las personas, no tanto por el alimento físico, no tanto por el alimento exterior, sino por el alimento del alma, por el alimento espiritual, por el alimento de Dios, por el alimento que solamente el Señor puede dar y que nosotros como instrumentos de Dios podemos darles a las personas. Jesús se preocupaba principalmente por ese alimento, por saciar el alma, saciar el espíritu.
Si vemos algunos milagros de Jesús, como por ejemplo cuando abren el techo de la casa y introducen al paralítico para que lo sane, uno esperaba que Jesús dijera, o todo el mundo espera, o mejor dicho, yo esperaría que Jesús dijera, en el nombre del Señor levántate y anda. Pero primero lo que hace Jesús es, en el nombre del Señor, le perdona todos los pecados. O sea, te perdono todos los pecados. Es decir, Jesús se preocupa primero, antes del alimento material, del alimento exterior, del alimento del alma, del alimento que solamente puede dar Él, el alimento de la palabra, el alimento de Dios, el alimento espiritual, el alimento interior. Y después lo demás llega por añadidura. Por eso esa vez es la preocupación de nosotros como iglesia, del laico comprometido, del sacerdote, de la religiosa, del obispo, saciar a las personas, saciar a los demás del alimento del alma. Lo demás llega por añadidura. La misma palabra lo dice, haz la voluntad de Dios y lo demás llegará por la añadidura. El alimento material es añadidura del alimento espiritual. Segundo, amar es sacar las reservas. Dice aquí el Evangelio que los discípulos, cuando ven que hay muchísima gente, que ya es tarde, que ya es hora avanzada, le dicen al Señor, despídelos para que vayan a los pueblos vecinos, a las aldeas, a comprar comida. Y Jesús, ¿qué les dice? Tienen ustedes de comer. ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver, es decir, saquen las reservas. Y los discípulos fueron y sacaron las reservas que tenían. ¿Y cuánto tenían? 5 panes y 2 peces. También nosotros tenemos que sacar las reservas de amor. El que saca las reservas lo da todo. Dice la Madre Teresa de Calcuta que amar debe llegar hasta donde duele. Amar es dar hasta que duela. Es decir, uno ama cuando lo da todo, cuando saca las reservas, cuando inclusive es capaz de sacar lo que tiene para uno exclusivamente, como los discípulos, lo que tiene para uno vivir, lo que tiene para uno alimentarse, lo que tiene para uno subsistir. Eso es verdaderamente amar. Los religiosos, los sacerdotes y los consagrados, los obispos, tenemos que sacar las reservas. Por ejemplo, cuando nos mandan a un lugar que no nos gusta, tenemos que sacar las reservas de la fe para obedecer y entender la voluntad de Dios y obedecer. Tenemos que sacar las reservas del amor para no basarnos en nuestros criterios, en nuestros gustos y amar la vocación y ir a donde Dios nos coloque. En la vida matrimonial se tiene que sacar las reservas. Por ejemplo, cuando tarde que temprano llegan las dificultades, llegan los problemas, cuando tarde que temprano el esposo empieza a ver defectos en la esposa y viceversa, se tiene que sacar las reservas ¿de qué? Del amor, para no colocar los defectos por encima del amor, por encima de lo que han construido. Se tiene que sacar las reservas del perdón para no quedarse atados en el pasado y empezar de nuevo, renovar esa relación con el perdón. Se tiene que sacar las reservas de la paciencia para no perder la paz por un pequeño error de las personas y no solamente fijarse en las cosas malas, sino ver también todas las cosas buenas que tiene la esposa, el esposo. Se tiene que sacar las reservas de la fe para entender que el matrimonio no es un compromiso solamente con ella o con él, sino es un compromiso muy serio con Dios y que amar es una decisión. En la vida tenemos que sacar las reservas. Un trabajador, un empleado tiene que sacar las reservas y darlo todo por su trabajo, para no trabajar solamente por la paga o por el salario. Una mamá, un papá tiene que sacar las reservas y darlo todo por sus hijos, para sacarlos adelante y educarlos en la fe. Un joven en la universidad tiene que sacar las reservas para darlo todo por esa carrera y ser un excelente profesional y no terminar una carrera de manera mediocre y quizás
quedarse estancado en la vida. El mismo Dios sacó su reserva de amor, dándolo todo por nosotros en su Hijo Jesucristo. San Juan de la Cruz dice hermosamente que Dios en Jesús, en su Hijo, en Jesucristo, nos lo dio todo. Dice San Juan de la Cruz hermosamente que Dios nos dio a su Hijo y quedó mudo, quedó en silencio, porque en Jesús nos lo ha dado todo. Por eso este día saquemos las reservas, también démoslo todo como a sus discípulos, incluso lo que tenemos para nosotros. Dios quiere que lo demos todo, que demos lo máximo, que nos esforcemos en la vida. Queridos hijos, un feliz y bendecido martes en el Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.